Y hoy estamos aquí en la carrera de Derecho en la Universidad de Hispana, en la carrera de Derecho Fiscal. Hola, soy Sala Vázquez Villanueva y vamos a hablar sobre el tema de las multas. En la unidad 7, el primer tema es las multas como sanción fiscal. Podríamos decir que es una sanción económica prevista en la ley que impone la autoridad fiscal al contribuyente cuando no cumple de manera voluntaria o espontánea con las obligaciones fiscales o por cumplir incorrectamente. El segundo tema es la clasificación de las multas. Esto lo podemos clasificar como cada infracción tipificada en la ley se clasifica de manera unilateral como leve, grave o muy grave, en función de los dos criterios, la ocultación y los medios fraudulentos. ¿Cómo se determina el monto de una multa? Las autoridades fiscales para determinar el monto de una sanción se basarán en la gravedad de la transgresión vinculada con la reincidencia y estas solo se consideran las últimas infracciones cometidas dentro de los últimos 5 años en los términos del artículo 75 del Código Fiscal Federal. Las multas que este capítulo establece en porcientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima que se deban aplicar a los contribuyentes que tributen conforme al artículo 4, capítulo 2, sección 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se consideran reducidas en un 50%, salvo que el precepto en que se establezca se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes. ¿Cuánto es la multa del salario mínimo? Así lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 994, que sanciona con una multa de 250 a 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mejor conocido como el UMA, a quien pague a sus trabajadores un salario inferior al mínimo, fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Qué pasa si no se respeta el salario mínimo? Bueno, esto es castigado con prisión de 6 meses a 4 años y multa que equivale a hasta 3,200 veces la unidad de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 994, si la omisión excede a los 3 meses de salario mínimo general del área geográfica de la aplicación correspondiente. ¿Cuáles son las facultades discrecionales en la autoridad en la materia de multas? Bueno, por lo contrario, las facultades discrecionales aparecen cuando la administración no está sometida al cumplimiento de normas especiales en cuanto a la oportunidad de obrar, sin que aquello quiera decir que se obra al árbitro, pues dicha autoridad debe observar siempre los preceptos legales sobre las formalidades del acto. También debemos entender que es una facultad discrecional en lo general. Bueno, esta es la antigua y la actual autoridad de una agencia responsable de hacer cumplir leyes para decidir dónde focalizar sus recursos y si aplica o no, y cómo aplica la ley en contra de un individuo. Las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación es una sanción económica prevista en la ley que impone la autoridad fiscal al contribuyente cuando no cumple de manera voluntaria o espontánea con sus obligaciones fiscales o por incumplirlas incorrectamente. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación dice que establece las autoridades fiscales que no impondrán multas a los pagadores de impuestos cuando se cumplan de forma espontánea las obligaciones fiscales, fuera de los plazos establecidos por la legislación. Bueno, para poder complementar más la pregunta de las clasificaciones de multa, estas se podrían decir que es una multa como medidas correctivas que fueron definidas en el Código Nacional de Seguridad de Convenio de Ciudadano. Esta dividida entre multas generales y multas especiales. En las multas generales, en cuanto en las multas, se han definido 4 tipos y el valor de cada uno depende de la sanción que haya cometido el ciudadano. En este caso, la sanción más costosa para la clasificación, que es la clasificación tipo 1, la salario mínimo vigente, multa tipo 2, 8 salarios mínimos. En multa tipo 3, 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. En el tipo 4 son 32 salarios mínimos diarios. En las multas especiales solo hay 3 sanciones y van enfocadas a acciones muy particulares. Los temas son los delitos previstos en la ley. Bueno, esto lo podemos decir que se le conoce como delito fiscal aquellas conductas descritas en la ley fiscal a las que se atribuye a una pena de prisión por violentar las normas del sistema tributario. Esto las podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación. Para que la acción se considere un delito, deberá ser voluntaria o dolosa. Bueno, esto sería todo en cuestión del tema de multas.
Muchas gracias. Sería todo en derecho fiscal en el apartado número 5.